Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Germán Mora, soy esposo de Esther. Mi hijo Santiago nos acompaña también hoy en esta mañana. Gabriel, que es nuestro segundo hijo, está justamente en la misión en Denver, lo cual es un gozo enorme y es una oportunidad tremenda que Dios le da a esta iglesia, buenísima, y es una bendición. Nosotros tenemos aproximadamente 1 año y 2 meses de estar por aquí. Coincidentalmente me encuentro aquí a Gabriel después de un montón de años de no verlo, y algunos amigos que nos referenciaban Nexo, y curiosamente tenemos muchos amigos en común en otros lados que también conocen gente de aquí. Entonces ha sido como un lugar de refresco y un lugar muy bonito de venir, y hemos crecido y hemos abrazado muchísimo el propósito que Dios tiene en esta comunidad. Así que gracias por atendernos, gracias por recibirnos, y quiero pedirle en esta mañana, por favor, antes de iniciar, que por favor usted pueda orar por mí. Ahora que yo voy a orar, que usted pueda orar por mí, porque tengo muchísimo tiempo de no predicar, y Diego simplemente, tome, predique, nos vamos de viaje, y entonces es todo un reto para mí, es todo un reto, y hoy en la mañana estaba lidiando con el PowerPoint aquí atrás, adelante y todas las cosas, pero bien, en fin, le damos la gloria a Dios, y le pido por favor que incline su rostro y pueda orar por mí en este ratito. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana que mis capacidades son, tú lo sabes, bastante limitadas, pero las pongo delante de ti, Señor, y quiero pedirte, Señor, que todas las propuestas, todo lo que yo hable, Señor, sea en el marco de tu palabra, en el marco de tu voluntad, y sobre todo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Te pido, Dios, que tú hables a la iglesia la forma en que tú quieres revelarte, y que más bien yo no pueda opacar en ningún sentido el mensaje que tú traes para esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para iniciar, hemos estado iniciando aquí en la congregación, en la comunidad, con esta serie de 4 domingos específicamente para enrumbarnos hacia el 2026. Y justamente, si usted no tiene esta tarjetita, que es una tarjetita que tienen por ahí, si alguien no la tiene, por favor, levante su mano. Y es muy bonita porque la idea en ella es establecer metas y propósitos para el año, y vamos marcando aquí las prioridades justamente de acuerdo a lo que cada enseñanza nos está reflejando. Entonces, hemos estado trabajando, la semana pasada Diego muy bien nos habló sobre el amor a Dios, y nos decía que nos debemos de enfocar en el amor a Dios como primera prioridad para el 2026. Y obviamente es importante pararnos ahí, pararnos en la palabra de Dios, y todo lo tenemos muy claro. Pero normalmente cuando establecemos metas y cuando establecemos propósitos para el año, pues obviamente nosotros nos lanzamos a pensar en todo aquello que nos beneficia. Sin embargo, Diego nos hacía reflexionar en su enseñanza sobre el gran mandamiento de amar al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, y también mencionaba en Mateo justamente cómo Jesús le agrega al resumen de todo amar al prójimo, que es justamente Él, en el cumplimiento máximo de la ley, los profetas y toda la palabra de Dios se cumplen en Él. Nos llevaba justamente sobre 3 aplicaciones: que somos hechos o hemos sido amados para amar de parte de Dios, cómo permanecer en ese amor, y cómo o qué deberíamos de sacrificar en la línea de justamente amar al Señor. Entonces, en esta semana, me permito, cuando esto pase, hablarles sobre el temor a Dios. Y en ese sentido, quiero reflexionar un poquito sobre eso. Y básicamente quisiera decirles, o quisiera lanzar esta pregunta de introducción: ¿qué le pediría usted a Dios en el 2026 si usted tuviera la capacidad de pedirle cualquier cosa? Y yo creo que todos, cuando entramos en el año, empezamos a pedir en nuestro corazón, y aún en oración le pedimos cosas a Dios. A veces le pedimos bienestar, le pedimos un mejor trabajo, le pedimos que solucione de repente un conflicto laboral, un conflicto familiar que tenemos, o le pedimos mejores condiciones económicas, o le pedimos que queremos crecer en nuestro desarrollo espiritual. Le pedimos normalmente cosas que están o que reflejan bienestar para nosotros, para las personas que amamos. Pero ¿cuántos de ustedes, o yo inclusive, le pedimos, por ejemplo, enfermedad para crecer en el temor y en el carácter de Cristo en nuestra vida? O le pedimos: Señor, mándame algunos conflictos para ver cómo está mi fe y ver dónde estoy fundamentado, si me paro firmemente o no, a ver si me caigo o no. Normalmente las cosas que nos mueven la fe, que nos mueven un poco, no las pensamos, simplemente cuando vienen reaccionamos ante ellas, y es ahí donde sale nuestro corazón y reflejamos lo que está en él. Entonces, basado en esto, ¿qué le pediría a usted? Y yo quiero poner como, por ejemplo, de ejemplo inicial, como ilustración para iniciar, el ejemplo de Salomón. Salomón,
el rey más sabio que ha existido en toda la humanidad, en la historia, e inclusive está documentado en la Biblia claramente, el primer libro de Reyes, capítulo 3, Salomón le pide al Señor discernimiento, porque tenía la tarea enorme de gobernar el pueblo de Israel, y obviamente eso lo abrumaba, él estaba empezando. Él temía a Dios, la Biblia lo dice en este capítulo, que era un hombre temeroso de Dios, y se acerca a Dios con temor, y le pide al Señor, dame discernimiento, y el Señor le da, no solamente un corazón sabio y prudente, como lo dice el versículo 12, sino que adicionalmente dice, como me pediste bien, te voy a dar riquezas, y te voy a dar esplendor, y le da todo a Salomón, todo lo que un ser humano podía lograr. Y justamente en el capítulo 12 me dice, la palabra, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá jamás. Vea qué clase de regalo le dio Dios a Salomón, como nunca nadie se lo había concedido, le dio todo eso y más. Entonces, aquí un poquito, en una lluvia de palabras, le dio sabiduría, le dio, obviamente compuso, Salomón, no sé si ustedes lo saben, compuso más de 3.000 proverbios, 5.000 canciones, edificó la casa del Señor, el templo, le tomó 20 años edificando de acuerdo al sueño de Dios, lo que le había revelado el Señor a David. Y adicionalmente fue una persona, es que se me seca muy rápido la garganta, fue una persona muy reconocida a tal grado que los gobernantes de la región venían a ver si efectivamente era sabio, si efectivamente decían lo que él reflejaba, la sabiduría que decían que tenía, y le traían regalos, edificó el templo del Señor, tuvo mucha prudencia, reconocimiento, riqueza, bueno, todo eso que está un poquito por ahí en balance, y es algo, digamos, extraordinario, porque Dios dice, la palabra de Dios, que le dio como nunca nadie se lo había dado. O sea, este es el concepto de repente de sabiduría que siempre decimos, hay que ser como Salomón. Cuando yo lavo los platos de mi casa, voy a entrar en un tema un poco árido, yo me esmero, se los aseguro que me esmero y trato de pulirme, y cuando yo veo los platos ahí después de lavarlos, después de 45 minutos de estar lavando platos, ¿verdad? Y los veo y digo, mira, y me veo así con la luz y mira, una mancha de grasa, qué mal, lo saco, lo vuelvo a lavar y lo vuelvo a poner, ¡pum! Y eso pasa mucho, ¿verdad? Y entonces ya, yo tranquilo, lavé los platos, lo hice súper bien, y alguien por ahí, pues yo tengo inspectores y tengo auditores, auditoras, inspectoras, nada más para que ustedes dimensionen, ¿verdad? Entonces alguien dice, ¿quién lavó este plato? ¿Quién? Porque vea, tiene una mancha debajo, no lo lavaron bien. Bueno, yo no sé cuántos hombres lavan los platos, ¿verdad? Aquí, digamos, y pues, para mí es una tarea que me gusta, y además que la hago, porque no tengo muchas habilidades en otras. Entonces, digamos que me he pulido, pero parece que no tanto. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, ¿cómo es posible que me esmeré tanto, hice tanto esfuerzo? Y esa manchita chiquitita hace parecer de que el trabajo no estaba bien hecho. Diego nos motivaba la semana pasada de que no solamente es importante iniciar bien, y es lo que la comunidad está tratando de motivar con esta serie, sino terminar bien el año. Y a veces las pequeñas cosas hacen que parezca que no tenemos o que no hemos dado un gran esfuerzo. Salomón tenía todo eso, pero le abrió la puerta al paganismo, idolatró otros dioses, se casó con esposas que no eran israelitas, pecó, se alejó de Dios, endureció su corazón, y al final el Señor le quitó todo lo que le había dado, le dio la descendencia. Vamos a ver, él gobernó en paz, pero la descendencia o el gobierno de Dios a través de la línea de Salomón se cortó, y digamos, el reinado se dividió, y entonces más bien justamente provocó que el Señor tomara esa decisión, porque su corazón finalmente no se atentó. Entonces, como el hombre más sabio que ha existido y ha vivido cometió semejante asunto, ¿verdad? O semejante pecado, y se alejó del Señor. Y esto lo que nos lleva a pensar es que así como Salomón, a veces tenemos en nuestro desarrollo eclesiástico, tenemos figuras ahí muy impregnadas. Salomón, hay que ser como Salomón sabio, hay que ser como David si usted es un adorador, hay que ser como Elías si usted está en una iglesia profética, tiene que profetizar como Elías para ver si se cumple lo que usted dice, si no, no se cumple. No lo digo en tono burlesco, es irónico un poco, pero yo he estado en iglesias en donde hemos vivido ese tipo, digamos, de enseñanza teológica, y de repente tenemos, o yo he tenido muy impregnado ese tipo de figuras que tratan de resaltar personajes bíblicos que no necesariamente o reflejan unas muy buenas características, pero al final de cuentas todos son seres humanos, al final de cuentas todos de alguna u otra forma le han fallado a Dios. Y obviamente nosotros en este tiempo tenemos algo que ellos no tenían. Nosotros tenemos la revelación de Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la plenitud entera
todas las cosas son por Él y para Él, dice Romanos 11. Y entonces, todo esto nos lleva a pensar de que aunque Dios les había dado, en este caso Salomón, semejante tesoro y regalo, le faltaba algo, le faltaba plenitud, y esa plenitud solo la encontramos en el Señor. Después de estudiar este tema, el tema del temor a Dios y propiamente el tema de la sabiduría, y de leer muchos textos, estaba lidiando yo, bueno, agarro el tema y veo por definición sabiduría y busco en toda la Biblia qué es sabiduría y lo comprimo y además lo ofrezco en una línea directa con temor. ¿Cómo hago este estudio? Y después de orar, el Señor siempre me decía, hay que buscar un pasaje, y el Señor me llevó a 1 Corintios 1. Y antes de entrar en eso, quiero como base, porque esto fue lo que me motivó a irme a ese pasaje, y es que Proverbios 1.7, que es un versículo súper conocido, y dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Job 28.28, desde el narrador propiamente de Job, dice, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Entonces, basado en esta premisa inicial, hay un enlace totalmente directo entre el temor al Señor y el término de sabiduría. Pero entonces, ¿qué es sabiduría? La sabiduría es algo que acabamos de ver, que aunque le dio Dios como nunca nadie le había dado, falló. ¿Qué es sabiduría? Aquí estamos hablando de otro tipo de sabiduría, y estamos hablando de la sabiduría divina. Entonces, antes de entrar en los argumentos de 1 Corintios, quiero establecer una tesis, pero para ello quiero reflexionar, o por lo menos poner en contexto, el contexto de por qué Pablo y por qué este texto es importante. Pablo, en esta carta a los Corintios, estaba en su tercer viaje misionero en Éfeso, y desde Éfeso, que estaba más o menos a unos 60-65 kilómetros por tierra, en este momento se duraría 1 hora y media en carro, en ese momento se duraba más de un día, eran 14-15 horas caminando. Pero Pablo estaba totalmente asentado en Éfeso y estaba liderando la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y entonces recibe noticias de parte de los corintios y le dicen que hay un problema de autosuficiencia intelectual, que hay problema de divisiones, que hay inmoralidad como tal, que hay que hacer algo. Entonces Pablo, en un tono totalmente pastoral, establece en 1 Corintios, en este pasaje, un mensaje pastoral para motivar justamente sobre estos temas. Corinto, para que nos formemos una idea, era un puerto cosmopolita donde muchas de las transacciones y comercios por mar entraban ahí para entrar al continente, lo que es ahora Grecia. Y entonces, podríamos decir que era una ciudad cosmopolita de más de 200.000 habitantes, tenía mucha riqueza, tenía intelecto, había gente muy poderosa. Y en ese momento, con la cultura greco-romana, todos los corintios tenían una fijación, o por lo menos una formación, en que su retórica estaba totalmente asociada al intelecto. Un poquito más. Gracias. Sí, gracias. Estaba totalmente asociada al intelecto. ¿Por qué motivo? Porque era lo que les daba seguridad, era lo que justamente gobernaba en ese momento. Era una sociedad meramente intelectual, pero ¿quiénes eran los intelectuales? Los poderosos, los ricos, la gente que tenía acceso. Entonces Pablo, 3 años antes que había ido a Corinto, de hecho lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, no vamos a ir ahí, nada más lo hago como referencia, lo pueden chequear, luego lo tienen en sus notas. Dice que él iba con temor y temblor. Algunos teólogos dicen que no solamente era porque Pablo había sido lastimado, sino porque Pablo tenía temor. Pablo, imagínense ustedes, con el conocimiento que tenía temor de enfrentar ese intelectualismo, tenía temor de enfrentar esa autosuficiencia, digamos, de todo lo que el planteamiento ideológico en ese momento se daba en Corinto. Entonces Pablo obviamente se enfrenta a esta situación y escribe la carta, pero inicia la carta justamente más bien poniendo en el contexto propiamente bíblico literario al principio del capítulo, diciéndoles que ellos han recibido gracia, que ellos han sido enriquecidos con el don del evangelio, la palabra de conocimiento. Le está hablando a la iglesia, a los creyentes, y les dice que han tenido testimonio, que han sido abundantes en dones espirituales, pero los exhorta a la unidad y les dice, ustedes tienen divisiones por los líderes que tenían, y justamente hace ver en ellos que ellos estaban ejerciendo los dones espirituales de una manera incorrecta, y entonces no a la luz del evangelio de Cristo. Entonces viene Pablo, y ese es el aporte que le hace esta carta al contexto o al canon de la Biblia. Justamente establece el tema de la sabiduría y lo hace residir en Cristo. Entonces, básicamente, para ejercitarnos en esa dirección,
este texto nos va a llevar por ahí, nos va a llevar por 4 puntos en donde Pablo trata de establecer verdaderamente cuál es el concepto de sabiduría divina, y ese concepto es el que nos lleva a temer a Dios. Entonces, vuelvo a repetir como frase ahí, yo quiero que usted se deje esta frase así en su corazón, que se la lleve todo el año y ojalá la apunte por ahí, que el temor a Dios es vivir bajo la sabiduría divina. Entonces, Pablo hace toda una explicación argumentativa de desarrollo en esto, y básicamente se va por 4 temas: la cruz, la sabiduría divina, que hace una redefinición del término, habla sobre el tema de eliminar la sabiduría humana, porque ellos básicamente vivían y residían sus vidas sobre la sabiduría que ellos creían que era, y adicionalmente todo para terminar en gloriar a Cristo como cúspide del pasaje. Entonces, quiero que vayamos al texto. Ahora sí, puede buscar en sus Biblias, puede buscar en la aplicación, primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Y ahí, en esa primera porción, Pablo hace resaltar justamente el cimiento sobre el cual vienen sus argumentos, para recordarle a los corintios creyentes de dónde tienen que basar su entendimiento, y es básicamente la cruz de Cristo. Entonces él les dice, estaba lidiando porque estaban más discutiendo sobre quién bautizaba y quién no, y Pablo les dice, recuerden que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para nosotros es poder de Dios, es la cruz, y dice y centra que él vino a predicar el evangelio para que la cruz no perdiera eficacia. Entonces pone el cimiento sobre el cual sus argumentos se van a desarrollar para establecer ese concepto de sabiduría divina que nos va a llevar al temor de Dios. Y Pablo ahí, en ese tono pastoral, con el afán de corregir esas divisiones y la autosuficiencia de la dependencia del intelecto, hace ver que este es el cimiento sobre el cual debe residir la fortaleza de los creyentes en Corinto. Lo que estoy tratando de hacer aquí es extraer las verdades del texto primero, y después vamos a hablar de las aplicaciones posteriormente, pero vamos a ver qué nos está diciendo el texto sobre el tema para poder apropiarnos de él. Martín Lutero, como reformador, ustedes lo tienen en su nota, lo puede ver. Martín Lutero, reformador del siglo XVI, decía, justamente amparado en esta teología de la cruz que refleja el texto como tal, decía Martín Lutero, la cruz no es solo el centro de la salvación, sino el eje estructurador de toda la teología cristiana, pues en ella Dios se revela de manera decisiva y normativa. Y Justo González es un historiador de este tiempo, teólogo por cierto, en relación a esos argumentos de Lutero dice, la teología de la cruz sostiene que solo Dios puede ser conocido tal y como Él se revela, es decir, en la cruz, ahí es donde Dios se revela. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a reflexionar justamente sobre este primer aspecto que sale del texto y que es el mensaje de la cruz, y es lo que Pablo está diciendo, debe regir la predicación. Y ahí, con esto quiero reflexionar que ese mensaje de la cruz debe regir todo lo que predicamos y todo lo que escuchamos. A veces nos aventuramos a escuchar un montón de prédicas, y tal vez estamos siendo alimentados aquí, pero nos aventuramos a escuchar un montón de prédicas y un montón de mensajes tratando de nutrir, porque ahora hay excesivo, creo que es un efecto que le dicen Dunning-Kruger, que uno ve toda la información, como ahora que estamos hablando de política, ¿verdad? Y entonces todo el mundo ve encuestas, ve reels, ve cosas en las redes sociales, y a partir de eso casi que todos somos expertos. Y eso es algo muy normal que está sucediendo en la sociedad de este siglo. Y entonces a partir de ese efecto creemos que es tan superficial, y entonces podemos opinar de cualquier cosa. Y básicamente aquí no podemos perder de vista en relación al Evangelio, en relación a la predicación, que la cruz es la que rige y debe regir todo lo que escuchamos y todo lo que enseñamos desde aquí, desde este púlpito, y en general desde los grupos de apoyo, de los grupos pequeños, de los grupos individuales sobre el cual interactuamos. Y en ese sentido, pues obviamente tenemos que ser cuidadosos de a qué le estamos prestando oído, y también tenemos que ser comprometidos con la iglesia, de que cuando no estamos escuchando un mensaje que esté basado en el Evangelio, tener la delicadeza y el compromiso necesario de ir a dialogar con esa persona para hacerle ver el punto de vista sobre el cual ustedes consideran eso. El segundo
La segunda porción, del versículo 19 al 25, nos lleva al siguiente punto del argumento de Pablo, que extrae, después de poner el cimiento, él viene a definir qué es entonces sabiduría divina, y trae este aspecto, y me encanta porque ahí, cuando dice destruiré la sabiduría de los sabios, hace referencia a Isaías 29:14, en un texto de 750 años antes, y recuerda a los creyentes que justamente Dios va a destruir la sabiduría de los sabios y frustrará la inteligencia de los inteligentes, sabiendo él a quién se le está enviando. Se le está enviando a creyentes en Corinto que están basados en una retórica de, de conocimiento intelectual, y les dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? Irónicamente los cuestiona: ¿dónde está el filósofo? ¿Dónde están los que saben? Literalmente. Y dice, les recuerda en el versículo 21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que nadie lo conociera por sabiduría humana. O sea, automáticamente les está diciendo: aunque ustedes tengan todo eso, no hay forma de que conozcan a Dios. No hay forma, bajo su conocimiento y la forma de ver y entender las cosas, no hay forma de que conozcan a Dios por sus propios esfuerzos y por sus propios méritos, sino más bien, y establece la paradoja con los judíos que piden señales, los no judíos que buscan sabiduría, y dice, y recalca en el versículo 23, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los que han sido llamados, es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Lo que está diciendo aquí es que Cristo es la sabiduría de Dios, y este es el core, ahí hacia donde Pablo está dirigiendo sus argumentos, y recuerda de que no es un concepto humano. Cuando nosotros tratamos de hacer inclusive un estudio temático, queremos definir y buscar, y podemos hacerlo perfectamente. Yo empecé a buscar, más de 40 versículos, les puedo asegurar, en toda la Biblia sobre el tema de sabiduría, y todo me llevaba a un compendio de conceptos. Yo decía: ¿cómo empaqueto eso? Si al final de cuentas, 1 Corintios está claro de que la sabiduría no es un concepto, es un conjunto obviamente de atributos, pero esos atributos están completos solamente en Cristo. Cristo es la sabiduría divina, y eso es justamente lo que aquí podemos extraer. Y en ese sentido, nada más recordar, no señalé el resto de lo que mencioné ahorita, pero básicamente es que el concepto de sabiduría se somete y se redefine en la cruz. John Piper, por ejemplo, dice: la locura de la predicación es el medio elegido por Dios para salvar. El mensaje de Cristo crucificado, considerado necedad por la sabiduría humana, pero es la revelación de la sabiduría divina. Entonces, esto nos lleva a tener una vida de dependencia en Cristo totalmente, porque a partir de Él es el que reside justamente el concepto de sabiduría divina, y sobre el cual nosotros deberíamos de apelar nuestra vida, nuestras metas, nuestros propósitos para este año, para nuestro accionar, para todo lo que planteemos, y que debe de nutrirnos en nuestro ejercicio de vida cristiana. La reflexión que quiero hacer y cómo esto apunta al Evangelio es básicamente que debemos de reconocer que nuestras capacidades humanas no son suficientes ni compatibles con el Evangelio. A veces creemos que sí, pero realmente el Señor es superior a todo lo que nosotros pensemos. Aún yo, tratando de transmitirles estas ideas sobre el tema de sabiduría divina, soy extremadamente limitado, totalmente, y estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo, pero reconocer nuestras capacidades que no son suficientes es súper importante, porque ese reconocimiento nos lleva a rendir nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que entendemos, todo lo que tenemos, nos lleva a rendir eso a Cristo, a los pies de Cristo. Él es la verdadera sabiduría, como lo dice el texto. Y entonces sometamos todo lo que somos, nuestra humanidad, a esa sabiduría divina, y abracemos la sabiduría que nos brinda el Evangelio a partir de Cristo. La tercera porción está en los versículos, y antes de eso nada más, ahí se resaltan muchas palabras repetidas sobre el tema de sabiduría, sobre el tema de sabio, sobre el tema de Cristo. Es básicamente para ver qué nos dice el texto. Pablo es súper insistente y está tratando de establecer no solo el cimiento que es Cristo, sino el término de sabiduría, redefinirlo. La siguiente porción, la número 3, es básicamente que la sabiduría, me gusta mucho esta porción por lo siguiente, porque tiene una aplicación ministerial también.
Y aquí Pablo, después de poner el cimiento, redefinir el término, elimina el concepto de sabiduría humana, asociándolo a la jactancia. Y me encanta esa palabra escogió, porque tiene un uso ministerial. Dios escoge y Dios usa. Dios escoge y Dios usa. Y aquí está diciendo, Dios escoge lo débil, lo tonto del mundo, lo tonto del mundo en el versículo 27 para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. O sea, vea qué quiebre de concepto. Le está recordando a los poderosos de ese tiempo, a los que tienen poder no solo intelectual sino económico y social, que no hay forma de que ellos accesen a Dios, pero adicionalmente replantea el concepto y les recuerda que más bien escogió Dios lo que ustedes desprecian para anular lo que ustedes creen que es. Y eso es una verdad súper rica que se hace viva en este tiempo. Dios me escogió a mí. No quiero ponerle a usted ejemplo porque no los conozco a todos, pero yo estoy seguro que todos tenemos nuestras debilidades. Yo tengo muchísimas debilidades y yo a veces me he preguntado, Señor, ¿cómo sigo? ¿Cómo me escogiste? O sea, de verdad yo puedo y de verdad yo no puedo. El que puede es Cristo, justamente reconocer nuestras limitaciones, lo que no tenemos, pero Dios nos escogió a todos nosotros y ahora en una aplicación posterior lo vamos a ver porque esto es importante. Y en ese sentido, este punto nos lleva a que la sabiduría divina elimina toda jactancia humana. Aquí quiero mencionar a uno de los padres de la iglesia, Basilio de Cesarea. Era un monje, siglo IV, y él en el concilio de Nicea en el 325 es donde se establece la Trinidad como tal, como doctrina para la iglesia cristiana. Estamos hablando de 3 siglos después de Cristo, y se establece la teología cristiana sobre la Trinidad, pero ahí quedó un vacío sobre el tema de la deidad del Espíritu Santo, que después se refuerza en el 381 en un credo que le dicen credo Nicea Constantinopla, que básicamente viene a afirmar, ahora sí, además, esto sobre la deidad. Basilio de Cesarea era un monje acaudalado que decidió vivir una vida monástica y fomentó el monasticismo, y básicamente porque él creía que ahí en el ejercicio de la humildad, en el ejercicio de buscar a Dios apartado, había un verdadero ejercicio de acercarse a Dios. Él trabajó muchísimo en los últimos años de su vida, murió 2 años antes del credo, en 379, pero trabajó muchísimo y defendió muchas controversias sobre el tema del Espíritu Santo, y lo que hizo fue dejar ese legado, o por lo menos trabajó mucho para que el legado sobre la deidad del Espíritu Santo, todos sus argumentos y demás fueron incorporados en ese credo, que ahora nosotros lo damos por sentados, que nosotros sabemos, claro, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es lógico, la Trinidad, lo tenemos tan interiorizado, pero hace 17 siglos, 16 siglos fue una lucha, y moría gente, y mataban gente, y exiliaban personas por eso. Entonces ese legado todavía que perdura, Basilio en su humildad lo atesoró, y él decía, justamente él decía que era muy importante el tema de la humildad, que totalmente contrasta el tema de la jactancia, y decía, convertirse en cristiano es una experiencia de humildad, es extender su mirada a Dios. Creo que estas palabras son totalmente vigentes en este tiempo. La humildad lleva al creyente a reconocer que no tiene nada de lo que pueda presumir. Nuestro conocimiento de Dios, nuestras buenas acciones, nuestros bienes están totalmente arraigados en la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. O sea, él tenía muy claro el concepto de la humildad, que viene en contraste totalmente con esta jactancia que Pablo quería y le recalcaba a los corintios, y más bien les digo, eso queda eliminado a través de este concepto de sabiduría divina. Ustedes lo tienen en sus notas y lo mencioné por ahí en Lucas 1:51-53, en el Cántico a María. Me encanta porque ella, exaltando al Señor, dice: hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los más poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Creo que el texto de primer libro de Samuel 16:7 no lo puse, pero en ese texto de 16:7 de Samuel, y es cuando Dios escoge a David, y él dice que él no ve las apariencias, sino que ve el corazón. Y esto nos lleva a reflexionar mucho sobre la humildad, y propiamente en la dirección de lo que ese texto nos hace reflexionar es que definitivamente la jactancia humana debe quedar eliminada, y Pablo la deja muy claro, porque él escoge cualquier cosa, él escoge lo vil, lo despreciado por el mundo para usarlo en Cristo. Él nos escogió a ustedes y a mí para usarnos en donde quiera que estemos,
aunque muchas personas lo vean como locura, aunque no lo acepten, Él nos escogió a nosotros para ser usados. Al obrar mediante criterios distintos a los humanos, Dios afirma su gloria y excluye toda jactancia. Y el cuarto punto que quiero extraer, y es hacia donde va Pablo, así después del cimiento, definir el término sabiduría, eliminar la jactancia humana, o sea, eliminar la sabiduría divina, apunta a donde tiene que apuntar, y apunta al clímax que es Cristo, y es adorar a Cristo. Y eso en el versículo 30 dice, y esto es algo muy poderoso, que dice que nosotros, le está diciendo a los creyentes, perdón, están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios escogió, nuestra sabiduría. O sea, ustedes están unidos a la sabiduría, creyentes, Cristo. Ustedes tienen a Cristo, ustedes están unidos a eso. En su justificación, porque Él nos justifica delante del Padre. En su santificación, porque es el camino que recorremos en nuestra vida cristiana, recorren en la vida cristiana, en donde Dios viene a perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, y Él es la redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. O sea, Él finalmente les recuerda a los corintios, a través de un fundamento que replantea, que elimina el que tienen, quién es el importante. El importante es Cristo, el importante es el Evangelio, el importante es vivirlo, el importante es atesorarlo en la vida. Y aquí quiero hacer dos referencias nada más, una de Juan Calvino, que dice, gloriarse únicamente en el Señor, otro reformador, exige renunciar por completo a toda gloria personal, exige. Y es una condición necesaria para una alabanza auténtica, lo cual es muy poderoso. Entonces, en relación a esto, básicamente es que estar unido a Cristo, nuestra sabiduría, es motivo para gloriarnos en Él. Y hacia ahí apunta el pasaje. Obviamente, Cristo, la sabiduría en persona, estamos hablando no de un concepto, sino de vivir el Evangelio, de vivir a Cristo en nuestras vidas y atesorarlo, pero eso es motivo no para gloriarnos, sino para gloriarnos en Él. Si tuviéramos que hacer un ejercicio, bueno, ahí están de igual forma en amarillo, las palabras que más resaltan y que se repiten, pero en esta nube, esta es una nube temática, o sea, de la porción del pasaje no es de palabras, es lo que me dice el pasaje, lo saco y lo hago más grande temáticamente. Entonces, ese pasaje claramente nos refleja a Cristo, nos refleja la cruz, nos refleja la predicación, nos refleja la sabiduría, nos refleja todo lo que la obra del Evangelio nos enseña. Eso no lo tenía Salomón. Salomón tenía de repente un poco de esto y era escogido, pero le faltaba algo que es primario y que es pleno y que es completo, y solamente Cristo lo provee. Vuelvo a hacer un recap. Me dijeron que tenía que hacerlo, básicamente porque es cierto, uno cuando habla se mete en una dinámica de retórica y se le olvida lo importante que es extraer lo que el texto nos está diciendo. Y entonces, amparado en la sabiduría de Dios, esa redefinición del concepto, la cruz es el cimiento, la sabiduría divina es ese nuevo concepto que se establece en Cristo, la jactancia se elimina como fundamento a los corintios, y básicamente lleva y recuerda que lo importante es gloriarse en el Señor. ¿Y esto por qué es importante? Porque eso nos vuelve a reflejar lo que planteé como tesis inicial, que el temor a Dios es vivir bajo esa sabiduría que proviene solamente de Cristo. Y ya vamos a entrar en las aplicaciones, pero antes de eso quiero decirles que justamente esto nos lleva a capitalizar todas nuestras experiencias con Cristo, todas las que tenemos en nuestra vida, en todos los ámbitos que vivimos, en todos los ámbitos que tenemos. ¿Qué experimentamos con Cristo? ¿Qué vivimos con Él? Estar bajo su señorío para capturar de Él todo lo que Él es, que es sabiduría, y con ello, pues obviamente ejercer nuestro temor a Dios. La sabiduría bíblica es vivir con ese temor de Dios, recibiendo su verdad para discernir y obedecer su voluntad. Y es claro que a partir del Nuevo Testamento, lo cual no tenía Salomón, eso reside en Cristo. Entonces, para ir hacia las aplicaciones, ¿cómo a partir de la sabiduría divina en Cristo podemos ejercitarnos en el temor a Dios? Y quiero hablar esos tres ámbitos que también quiero, y los tienen en sus notas, hablar sobre las aplicaciones, y quiero motivar a que todos nos dejemos moldear por Dios,
Segunda de Timoteo 4:7 dice, ejercítate para la piedad. Es un ejercicio en el secreto, es un ejercicio en donde yo, en medio de mis interacciones, mi vida, mis luchas, mis dudas de fe y adicionalmente todo lo que pueda experimentar como cristiano, lo bueno, lo malo, todo eso, delante de Dios, ejercitándome en la piedad de buscar a Dios responsablemente, puedo obtener de Él, en esas interacciones, lo que Él quiere para mi vida. Y voy a esto y lo cito como un ejemplo personal. Hace 4 años, yo soy ingeniero civil, en algún momento he dirigido programas y proyectos, y en ese momento, 4 años, fui, digamos, acusado, es la palabra, acusado legal y administrativamente por un monto de $11 millones en un contrato que estábamos ejecutando en algún momento, y me lo estaban cobrando todo y a dónde me estaban echando. La primera vez, después de 20 y resto de años de ejercer la profesión, de estar en donde yo trabajaba, donde supuestamente tenía una reputación intachable, la reputación se vino al suelo de un día para otro, y esto es real. Entonces fue un golpe al ego, fue un golpe a la mente, fue un golpe al intelecto, un golpe a mis capacidades, y a partir de ese momento, como por un año, en media pandemia, caí al suelo, literalmente, emocionalmente. Eso drenó mucho mi vida, obviamente la de mi familia, era casi inevitable, porque yo decía, ¿de dónde voy a sacar semejante cantidad? ¿Cómo me voy a defender? Dios proveyó los medios, tuve que pagar abogado, tuve que establecer todo un proceso legal, tuve que hacer todos los argumentos que en ese momento jamás pudiera haber hecho, digamos, si no es con la ayuda de Dios. Y voy a esto, yo pensaba que yo era cristiano, yo pensaba que yo estaba bien fundamentado, yo pensaba que, decía, ¿cómo a mí? ¿Cómo me pasa esto? Yo pensaba que yo tenía los pies en la roca. Y cuando vienen esas cosas y te mueven el piso y te agrietan un poco donde estás parado, te hundes, te das cuenta si efectivamente estás o no estás. Y entonces, en medio de ese ejercicio, me doy cuenta de que mis prioridades estaban puestas en mí, digamos, en todo era para mí, y efectivamente a partir de ahí empezó Dios a cambiar el tema de cómo depender de Él y dirigirme hacia Él. 27 meses después salgo del asunto, casi que me pidieron perdón porque me habían acusado erróneamente. Vean qué injusticia, después de haber invertido tiempo emocionalmente cargadísimo, ustedes no tienen una idea cuánto. Y 10 meses después de que salgo de ahí me da un infarto, a los 50 años, después de hacer ejercicio 5 o 6 veces por semana, dedicarme plenamente a actividades físicas. Pero como un infarto a mí, Dios, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo? Yo no tengo problemas físicos. Entonces no solamente el Señor viene y me permite que el intelecto mío, la reputación se venga al suelo, sino también la parte física donde yo estaba poniendo mis fortalezas. Entonces a partir de ahí me doy cuenta de que me faltaba ejercitarme todavía más en la piedad. Y no es un tema religioso, créanme, es un tema de corazón, es un tema de buscar a Dios y de tratar de conocerlo verdaderamente. Y mi motivación en esta mañana es que usted y yo, para este 2026, seamos como la arcilla en las manos del alfarero. ¿Cuál es la forma que ese alfarero quiere darle a usted, a su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Será algo que me gusta, me saca de confort o no? Puede ser que sí, pero estoy seguro que es lo mejor que nosotros podemos requerir para crecer en nuestra vida cristiana. Entonces seamos como esa arcilla en las manos del alfarero, perfecto, que Dios, y que Dios trabaje en nosotros lo que tenga que trabajar, porque Él conoce ya la eternidad, Él conoce y sabe para dónde vamos, Él conoce nuestras limitaciones y Él sabe lo que ocupamos, y cada vez lo ocupamos más a Él. Segunda aplicación, antes de eso, cuando yo estaba experimentando todo eso, yo decía, qué increíble es que Dios, de verdad, ahora que hay tantas aplicaciones de que le personalizan a uno el ejercicio, la dieta, la vida, los hábitos, la mente, todo. En el ejercicio de la piedad, el Señor se encarga de personalizar específicamente en cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros necesita. Es un tema individual, es un tema de buscarlo en lo secreto. Y a veces nos enoja, nos distancia del Señor, pero vuelvo a repetir, quizás sea lo que más necesitamos. Voy al siguiente punto, que es usarnos en comunidad. Dejémonos usar en comunidad. Dejémonos usar por Dios, perdón. Y yo aquí quiero hacer un hincapié en que todos aquí nos necesitamos. Cuando nosotros vinimos aquí, nosotros veníamos apáticos, no queríamos nada con la iglesia. Es más, yo no tenía ganas de iglesia. Y empezamos a buscar, y bueno, aquí por referencias, Franco, Jero, que están por aquí, nos decían, y nosotros no les hacíamos mucho caso porque estábamos muy dolidos. Y el Señor nos trajo aquí, y aquí nos abrazaron con amor. Ustedes mostraron a partir de lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Y yo decía, pero ¿cómo tantos jóvenes sirven? Yo no he visto eso. Pero ¿cómo tanta gente está tan conectada? Pero ¿cómo hay tanta disposición? Entonces eso empezó a abrir mi corazón, y por lo menos a mí en particular decía, qué increíble
Y todavía más yo siendo un canoso, un chiquillo de 25 años, yo decía, pero ¿cómo se quiere reunir conmigo un chaval de 30? ¿Para hablar conmigo de qué? Pero si no tenemos, yo podría ser el papá. Y aquí está Esteban, y Esteban nos hemos sentado unas 2 o 3 veces a hablar de teología, de café, de la vida. Esas cosas solo Cristo las permite. Y esta comunidad tiene un tesoro enorme que a veces, espero que todos lo valoremos, porque en esta interacción de ser hermanos, de caminar en ese proceso de santificación, de ver lo que Dios hace en ustedes, recuerden, Dios escogió lo que todo el mundo desprecia para usarlo, para anular lo que es. Entonces todos los conceptos que uno puede traer preconcebidos de iglesia, de vida, de Cristo, de todo, estoy seguro que quedan quebrados cuando el amor de Dios se muestra en comunidad, cuando usted atesora la sabiduría de Dios que viene justamente de la interacción propia, personal de cada uno de ustedes con el Evangelio, que eso que usted vive, yo lo necesito. A veces uno cree que es solo uno, que es para uno y lidiando uno con el Señor. Le aseguro que todas sus luchas, sus temas, todo lo que usted vive, lo necesito yo y lo necesitan otros. Entonces no nos dejemos en lo secreto todo eso, porque a veces vivimos muy en lo oscuro, viviendo tal vez una vida de dolor que nos está, digamos, golpeando ciertos temas, pero todo eso justamente enriquece la vida de los creyentes y enriquece la comunidad en la que estamos, porque vemos cómo a partir de eso, a pesar de, Cristo nos sostiene. Él es nuestro fundamento, Él nos redefine, Él nos hace caminar en la dirección correcta, y cuando uno lo ve en otras personas, se contagia, díganme sí o no. Yo me he contagiado de ver la pasión que hay aquí por el Evangelio, por el Señor, y eso habla mucho. Entonces atesoremos en este 2026 y no dejemos de estar presentes y compartir equilibradamente eso en todos los espacios que tengamos, para entender, ver lo que Dios está haciendo en la vida de otros y que eso pueda enriquecer. Eso viene de parte del tratamiento de Dios, que es Cristo en nuestra vida, encarnando nosotros el Evangelio. Eso es sabiduría de Dios, y eso nos hace vivir y residir verdaderamente donde tenemos que hacer, que es a través del amor, como lo recordaba Diego, en la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y el tercer punto, perdón, me devuelvo, pensé que era, yo fui que me equivoqué. La tercera aplicación es que nos expongamos públicamente, seamos una carta abierta del Evangelio con nuestro testimonio en lo público. Eso es súper importante, porque lo que usted vive y yo vivimos en lo secreto, está bien, lo vivimos y nos hace crecer y nos duele y nos hace sonreír también, lo ponemos a disposición de la comunidad de los creyentes, pero no se puede quedar ahí. Eso tiene que ir afuera, donde quiera que estemos, en los ámbitos que estemos. 2 ejemplos. Hace un mes y resto, una compañera se me acerca y me dice que se quiere divorciar, y me echa unos argumentos fuertísimos, y son válidos, y yo los entiendo, pero Dios inmediatamente pone en mi corazón: yo amo la familia. Y eso fue lo que yo le dije. Le digo, yo no creo que sea el plan, de repente tenés que plantearte bien, pero yo creo que Dios ama a la familia, y Dios ha invertido demasiado en su familia como para tirarlo por la borda por algunas cosas sobre las cuales no se pueden poner de acuerdo. Días después, en medio de Navidad, nos saludamos y me dice: gracias porque Dios le dio sabiduría para hablarme. Y está lidiando con el tema, sí, pero atenuó mucho. Yo no fue Dios, fue lo que Dios puso en mi corazón. A veces creemos que las personas no necesitan, o nosotros, o tal vez por la dinámica, no sé en dónde se desenvuelve usted, vemos dureza del corazón o nos da miedo, pero no es así. Otro ejemplo, tengo un compañero que yo lo veía, yo le decía: es que este nunca habla de Dios. Yo le digo: Dios lo bendiga, y no me responde. Yo todo pandereta, ¿verdad? Y entonces yo digo: lo voy a confrontar, pero lo voy a confrontar y le voy a preguntar algo de Dios directo. Y lo agarro y le pregunto algo de Dios, yo sin saber que él había vivido su vida, y ahí abre su corazón y me cuenta que más bien él no conoce nada de tradición religiosa. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque él había crecido en un país, en sus primeros años, con su familia, que también venía de ahí, laico, donde la religión no interviene con el Estado. Entonces, hace más de 100 años dejó la gente de absorber cualquier concepto religioso. Entonces no tenía para nada claro que era Dios. No sabía, simplemente no sabía. Y yo acusándolo de ateo. Y entonces yo, con una vergüenza enorme, y empezamos a hablar, y fue una conversación con más de 2 horas. Todavía hablamos a veces, de vez en cuando, sobre temas, y súper interesado, y más bien eso nos dio paso a hablar desde la creación hasta Cristo. Y me hacía preguntas y preguntas, y yo decía: qué increíble, hay mucha sed. Y esa sed existe, y a veces no nos percatamos. Entonces,
en medio de este ejercicio en donde Dios hace y deposita sobre nosotros sabiduría de Dios, que es Cristo, no podemos quedarnos con eso. Y en ese ejercicio del temor a Dios, de meternos con Cristo, tenemos que llevarlo a otras instancias que también requieren. Entonces seamos en este 2026 personas que como libro abierto podamos estar dispuestos a testificar, y no con los bibliazos que yo pretendía, sino solamente estando presente, viviendo el Evangelio. La gente lo ve, la gente lo percibe y la gente lo necesita. Para concluir, básicamente quisiera recordar este texto y voy a usarlo para orar ahora, y es Jeremías 9, 23, 24, que a mí me dice mucho sobre este tema, porque si hay algo en lo que nos debemos esmerar en este año, por lo menos así lo siento, y se los quiero transmitir así es. Dice así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Por favor, cierre sus ojos, y si usted me permite, para orar y cerrar. Señor, gracias porque tu palabra siempre nos confronta, nos enseña y nos dirige, Señor. Y adicionalmente, en esta serie, tratando de iniciar bien el año, nos apoya para hacer residir el temor hacia ti, en vivir una vida bajo tu sabiduría, que es Cristo, Señor. Permítenos, Dios, capitalizar, no desaprovechar cada momento en que nos cruzamos contigo, en donde nuestro caminar, Señor, podamos ser conscientes de ello, encarnando la vivencia del Evangelio en nuestras vidas, atesorando tu sabiduría, y que podamos adentrarnos en temerte más, Señor, no solo en nuestra vida en privado, en la comunidad aquí, comunidad anexo, sino también testificando al mundo de ti. Que todo lo que planteemos, nuestras metas, nuestros propósitos para este 2026, se centre más en conocerte a ti, Señor. Gracias. Amén. Si usted tiene esta tarjetita, recordemos que estamos tratando de capitalizar estas series, y ahí en la parte de prioridades 2026, en el día de hoy, puede anotar temer al Señor. Muchas gracias.